estoy feliz. Mira, ¿cómo has escrito este libro de un tema tan difícil y con tanta, es que es un manual, tanta sensibilidad, pero no se te escapa nada? O sea, criterios, las redes sociales, mitos, estudios, datos, experiencias, das muchísimo contenido, los testimonios. ¿Cómo es, verdad, el libro este que has hecho? Pues yo estoy muy Oh, contento. Hombre, yo lo que te diría, lo primero, es que es resultado de muchos autores, no solo míos, ¿sabes? Que han querido participar y yo creo que al final el logro de humanizar todo lo que rodea este tipo de problemas, que era el objetivo principal de la publicación, es gracias a todos y cada uno de los autores que han participado en la redacción del libro, que también nutre mucho desde esas perspectivas tan diversas que al final han ido aportando su grano de arena para dar un mapa muy amplio de lo que son los trastornos alimentarios. pues bueno, me parece fascinante que seas tan humilde, pero es preciso. Déjame antes de nada que como nuestra entrada ha sido un poco atípica, ¿no? Que te presente, que te dé la bienvenida para cuando dejemos el vídeo colgado, Muy que te bien. vuelva a presentar para la gente que esté aquí. Hay gente que se ha marchado y luego habrá gente que lo vea en diferido, porque a esta hora sobre todo es más en diferido. Entonces yo te voy a presentar. Pues con mucho honor y con mucha alegría voy a presentar a mi invitado, que es Eduardo Torres Teldrán. Llega a mi vida desde la sección de psicología clínica del Colegio Oficial de la Psicología de Madrid, donde yo digo, pero este chico es oro puro. O sea, psicólogo, profesional, investigador, serio, todo lo que quedes con él va a salir adelante. Entonces es oro puro. Y entonces lo que estaba contando antes en el otro es que los trastornos de la conducta alimentaria, que yo te pregunto una vez, que llegó a tu vida por casualidad, se acabó convirtiendo en en una de tus grandes especialidades. Es decir, que te llegan de repente estas cosas, me pasó a mí también con el autismo, pues desde la casualidad haces la especialidad. Déjame que lea tu breve biografía, porque tiene una más larga, aquí donde le veis, es muy joven, o sea que imaginaos el camino que le queda, quedaros con él. Y él es Eduardo Torres Teldrán, es psicólogo psicoterapeuta Europsi, que es un término psicológico nuestro, ¿verdad? Porque es como la certificación europea. Es director del Centro de Psicología del Grupo UDICAP, él ha montado, ha inaugurado, que quiere decir Grupo Universitario para el Desarrollo de la Investigación Científica en la Asistencia Psicológica. Es miembro del equipo de profesionales que crearon la psicoterapia emocional sistémica, que es algo brillante, ahora lo vamos a hablar, y es director del experto de psicoterapia emocional sistémica con adultos y familia. Además, es codirector del experto de intervención en trastornos alimentarios en CENTA, un centro, y profesor de la Universidad Oberta de Cataluña, UOC, y además de ser miembro conmigo de la Junta de la sección de Psicología Clínica del colegio. Bueno, bienvenido, Gracias. Edu, bienvenido a este espacio y gracias por aceptar la invitación. Ya sabes que tenía muchísimas ganas de hacerte una entrevista, tengo muchísimas preguntas. Qué Así que bien, qué antes de bien. nada, dime, si quieres añadir algo a tu biografía, si está atrasada, si ya está descolocada. No, está bien. Las presentaciones está muy bien, que la gente pueda contextualizar un poco el trabajo que venimos haciendo, o sea que muy bien. Qué bien. Oye, Edu, yo te voy a decir el título del libro, que es Cómo abordar trastornos alimentarios. Me ha llamado la atención, luego en el libro lo he descubierto. Este libro lo recomiendo, yo me lo voy a leer varias veces, ¿eh? Pone la persona tras la escafandra. Esto fue algo, quizás, bueno, lo cuentas aquí dentro, es de un caso que tú tuviste. Mm. ¿Por qué ha sido tan importante esa frase que la has traído al título del libro? Eh, a mí me dejó muy marcado. Sabes, yo creo que los psicólogos donde más aprendemos es con la gente que viene a consultarnos y de vez en cuando en esas conversaciones y en esas horas de terapia te abren los ojos. Espérame, Edu, me dicen que no se te escucha bien. Me acerco un poquito. Sí, ¿Se me acércate un oye mejor poquito así? más. Venga, vamos a solventar todo. Yo es que meto Venga. unos gritos. Que Dime. digo que yo creo que los psicólogos donde más aprendemos es en consulta con nuestros pacientes, con la gente que viene a consultarnos. Y a veces en esas largas conversaciones a uno se le abre la mente muchísimo. Y este fue un caso así. Esta persona que yo llamo María, en una de estas conversaciones, de repente con un dibujo supo sintetizar pues todo lo que yo venía pensando de lo que era un trastorno alimentario, que al final es un escudo, es una barrera o es una manera de adaptarse en este caso a un
un mundo muy doloroso donde la única manera de sobrevivir era con esa escafandra que ella representó. Y se me abrió el recuerdo cuando me puse a escribirlo y me acordé de ella y me acordé de un dibujo que a mí me dejó muy marcado de ella en la Gran Vía, con una escafandra muy pesada, hablando un poco de cómo desde esa escafandra se sentía protegida, pero era absolutamente incapaz de conectarse con la gente, ¿no? Y desde esa metáfora pudimos iniciar un proceso de cambio en su caso, que para mí fue muy inspirador y por eso le quise poner el título al libro, un poco como metáfora guía de lo que es un proceso de recuperación en un trastorno alimentario y también en una definición de lo que son los trastornos alimentarios. Claro, porque si nosotros hacemos una definición, qué bonito lo que cuentas, de lo que es un trastorno alimentario, más allá de lo que puede ser la definición del DSM, que el DSM, para quien no lo sepa, como esta cuenta es muy divulgativa, es el manual diagnóstico estadístico que utilizamos los psicólogos y psiquiatras para poder encuadrar patologías, trastornos, cuadros que vemos y que nos orienten al tratamiento. Pero si yo te pregunto, en realidad, ¿qué es un trastorno, qué es un trastorno alimentario o de la alimentación? ¿Tú qué me dirías? Yo te diría que la definición que demos, por mucho que nosotros los psicólogos seamos técnicos y utilicemos un lenguaje particular, no debiera diferir mucho nuestra manera de entenderlo de lo que tiene la gente que no es psicóloga de la manera de entenderlo. Debería haber un acuerdo y en ese sentido yo creo que una definición adecuada es precisamente como un mecanismo de supervivencia, es una manera de sobrevivir y es una manera de sobrevivir precisamente en un contexto social, familiar, donde la única forma de responder es a través de esa defensa, ¿no? Que es el control de la imagen corporal, que es el control de la comida. Con lo cual, yo creo que la definición de un trastorno alimentario precisamente es una relación con mi cuerpo o una relación con la comida que responde a una serie de procesos psicoemocionales complejos y que es coherente a la biografía de la persona. Yo creo que es la mejor manera de entenderlo, porque si no nos metemos ya en una definición de enfermedad, de patología, de todo eso que genera mucho estigma y que no nos ayuda a entender la complejidad y la funcionalidad que tiene un trastorno alimentario. Qué guay lo que dices. Mira, yo recuerdo en mi adolescencia, porque ahora te voy a preguntar si es la etapa más, recuerdo un coqueteo que tuve, quizás de orden secundario. Cuando hablamos de secundario es que a lo mejor mi relación mala no era con la comida, sino con algo que me pasó en relación al peso. Yo recuerdo a los 14 años más o menos tuve un problema de un trastorno hormonal, me pusieron un tratamiento con corticoides, con anticonceptivos y entonces eso me hizo engordar. Fue también un periodo, yo corría, competía en relevos, dejé de hacer ese deporte, pero yo tenía una relación con la comida muy sana, era glotoncilla, me gusta siempre ser comilona, pero tenía una relación con la comida muy sana. Recuerdo que aquello me inflamó mucho y a mí me rompió un poco mi esquema, porque sobre todo viniendo en una casa donde quizás mi madre es más delgada, muy autocontrolada con la comida, su peso, hay exigencia en el peso, y mi padre, al contrario que yo, somos más disfrutones, más comilones, pues aquello a mí me hizo sacar una conducta en la que empecé a dejar de comer, literal. Lo que pasa es que yo no llegué ya a la fase de vomitar, pero sí llegué a esa fase de comer, de tener amor, odio, de inflarme, luego de sentirme culpable, o sea, una cosa que, fíjate, me lo acabé como gestionando yo sola, ¿vale? No te digo, que ahora es la pregunta que te voy a hacer, no te digo que yo esté, como digo yo, 100% curada, porque la comida para mí supone, a ver si voy a engordar, ¿no? O sea, más, pero curada me refiero que me dé igual todo. O sea, yo creo que vivo con una relación más o menos sana, pero descubrí ahí lo peligroso que puede ser la relación mala con la comida. Sí, sin Entonces, yo duda. contándote esto, tú realmente ves, por ejemplo, casos más sutiles o casos de coqueteo que a lo mejor no tienen por qué ser personas que se van a morir, sino gente que está pues así, ¿no? Que está con la comida todo el día en la cabeza de qué he comido, qué no voy a comer, cómo voy a adelgazar, cómo... O sea, ¿crees que hay una especie de plaga de mala relación con la comida basada en estética, modas, en tu gestión emocional? Sí, yo creo que sí, que es muy evidente. Además, es muy evidente porque es un tema central en las conversaciones de la gente, es un tema central en la televisión, es un tema central en los podcasts, es un tema, el cuerpo, lo que comemos, ¿no? Pero fíjate, porque al final el ejemplo que tú describes personal es un poco lo que nos pasa a todos. Qué difícil es tener una buena relación con nuestro cuerpo en este tiempo. Es muy complicado.
Y eso pasa precisamente porque fíjate cómo a nivel psicológico en el cuerpo acabamos por sintetizar muchas de las cosas que nos están pasando alrededor. Esta estrategia de controlar lo que peso, de cuál es mi estética a través de Instagram, subiendo fotos, se convierte en un mecanismo que si se unen otros factores de riesgo, es decir, que la persona esté en otras situaciones de riesgo, acaba convirtiéndose en una estrategia de control que, como dice mi compañero Robin, es un pacto con el diablo y en un momento dado es un camino de no retorno donde todo lo que me está pasando lo sintetizo en el control alimentario. Pero todos los que estamos hoy aquí, por ejemplo, conectados y todas las personas que vayan a ver este vídeo, de alguna forma tienen una relación con su cuerpo que está muy mediatizada por el contexto social al que pertenecen. Y en este contexto social donde el cuerpo es tan importante, donde lo que comemos es tan importante, desde estos mensajes supuestos de salud, al final es un territorio mucho más facilitador del desarrollo de este tipo de problemas. Jo, qué razón tienes y te escucho y digo, qué importante que pongamos salud aquí, porque claro, ahora luego ha surgido, luego te sigo preguntando cosas, pero también te digo, ha surgido como una nueva moda que es apoyemos los cuerpos no normativos, apoyemos a la obesidad, claro que luego se mete también sanidad por aquí y dice, ya, pero es que una obesidad a lo mejor te va a dar problemas de salud. Entonces, ¿dónde está el, me imagino que me vas a decir que en el equilibrio, ¿no? Pero ¿dónde está un poco esa medida que dices tú, cómo puedo yo mantenerme en una relación sana con mi cuerpo? Que fíjate, ¿no? Aceptar tu cuerpo, ya puedes tener un cuerpo 10, pero a veces no tiene que ver con eso, sino con la mirada que te haces. Porque yo te puedo asegurar, Edu, que yo en esa fase con 14 y 15 años me miraba al espejo, estaba flaquísima y no me veía flaca. Ya, O sea, claro, es una cosa que por eso he entendido que tú puedes distorsionar, ¿eh? ya. Pero Ana, yo sí tengo una idea, de por dónde van las Dime. cosas. Yo creo que Eso, hay por eso una te quiero, parte, por eso te he traído a ti, porque eres súper experto. yo, Yo creo que hay un tema aquí que tiene que ver con la formación. Es decir, nosotros vivimos en unos tiempos de un acceso masivo a información, pero el acceso a la información sin formación es muy peligroso. ¿Y aquí qué me refiero? Que al final, cuando tú te metes en un Instagram de una persona o te metes, por ejemplo, en una consulta con un especialista, ese especialista te va a dar su parte de la historia. Por ejemplo, tú te metes en un nutricionista y el nutricionista te va a hablar de los beneficios de lo que tiene el ayuno. O te metes en otro nutricionista que está muy metido en esto del real food y de no comer procesados. Y lo que dicen es mentira, no, lo que dicen es verdad. Es verdad en términos nutritivos, pero nuestra manera de comer no solo es echar gasolina al coche. Hay un componente psicológico y hay un impacto, por ejemplo, psicológico si tú haces una dieta restrictiva. ¿A qué me refiero? Que cuando nosotros hablamos con personas que tienen un problema con su cuerpo, una de las primeras cosas que hacemos es formarles, que entiendan que en nuestra manera de comer hay un componente psicológico que va a afectar a su relación con su cuerpo y con su comida, que puede tener determinados beneficios nutricionales hacer determinada dieta, pero a nivel psicológico tiene una serie de riesgos. Con lo cual, para mí, ¿dónde va el desarrollo de prevención? En que nuestra manera de analizar la comida, nuestra manera de analizar nuestros comportamientos alimentarios, haya multidisciplinaridad. Es decir, esté el nutricionista, esté el endocrino, esté el digestivo, esté el psicólogo. Y cada uno puede hacer un mapa para que el que va a comer tenga información suficiente para saber del impacto que va a tener esos hábitos, ¿no? En cambio, ahora tú vas a un nutricionista y el nutricionista te empieza a dar consejos de bienestar. O te vas a un psicólogo y te empieza a dar consejos nutricionales. Entonces, ahí es donde entramos en un escenario peligroso. Si yo le tuviera que dar algún consejo, por ejemplo, a la gente que nos está viendo, que no sabe de psicología y no tiene por qué saber, que pudieran poner en cuestionamiento los discursos que están recibiendo y poder contextualizar ese discurso desde la disciplina que esa persona está abordándolo. Que si van a un nutricionista no se olviden tampoco de ver la parte psicológica y es introducir todo eso y unificarlo en un discurso donde haya una multidisciplinaridad. Para mí, por ahí va el desarrollo, en la psicoeducación que aborde todas estas variables. Jo, qué cosas importantes acabas de decir. O sea, vamos a, como el tema de la alimentación, debería de estar en un, como dice nuestro experto Eduardo Torres Celdán, estamos hablando con él de los trastornos alimentarios y estamos hablando también para divulgar y acercar que puede ser un comportamiento, un coqueteo peligroso o la educación que tenemos alimenticia a nivel de que
hay mucha moda ahora de qué podemos, qué no tenemos que comer, pero cómo está esto relacionado directamente con nuestro cuerpo, nuestras emociones, nuestros patrones, es decir, nuestra exigencia y cómo esto lo recibe nuestro cerebro. Gracias, Edu, por la luz que nos arrojas. Y yo te quiero preguntar, además de que me has definido muy bien en el aspecto divulgativo qué es un trastorno alimentario para que lo pueda entender todo el mundo, que es maravilloso lo que has dicho, ¿no? Esa relación que tienes de gestionar tus emociones tapando algo, ¿no? A través de la comida, ¿no? Y empezamos con ya sea con la variable que sea. Pero yo te digo, empezamos ¿en qué momento tú crees y en qué población aparece mayoritariamente? O ahora es todo el día? Todo el Bueno, día, me refiero, todo el día es toda la vida. la literatura científica nos dice que el debut de estos problemas suele surgir en la infancia tardía y en la adolescencia, en el comienzo de la adolescencia. Y estadísticamente es interesante porque nos da información de cómo lo alimentario en determinadas etapas evolutivas frágiles o vulnerables, donde nos estamos conformando identitariamente, pues aparecen estas estrategias o mecanismos de defensa. Yo creo que tiene mucho sentido. Además, es una etapa donde no tenemos todavía el cerebro desarrollado, donde todavía no tenemos recursos para responder a determinadas tensiones evolutivas o crisis, y creo que ahí pues, es un caldo de cultivo fantástico para este tipo de problemas. Ahora, luego las estadísticas no recogen las realidades particulares, y hay otras realidades que los trastornos alimentarios aparecen de otras formas o en otras etapas evolutivas más avanzadas. Pero en líneas generales tiene sentido pensar que es en la adolescencia cuando aparece. Fíjate, en la adolescencia, entonces todas las familias, padres de adolescentes, muy atentos también porque esta es una de las conductas de riesgo que mayor puede aparecer en la adolescencia. Yo recuerdo que en mi caso fue así y claro, luego hay gente que es verdad que en la vida adulta veo gente que lo viene arrastrando o gente que de repente le aparece una relación rara con la comida, pero es verdad que en la adolescencia debe ser todo donde toma en tu cuerpo una especie también de relevancia. Yo te digo, esto es para toda la vida, Edu. Um, es una pregunta muy habitual. ¿Es para toda la vida? Yo categóricamente siempre respondo que no. Pero volvemos al planteamiento, porque muchas veces te dice, ¿esta enfermedad se cura? Pero es que si estamos hablando de curar y estamos hablando de enfermedad, no estamos entendiendo cuál es el problema, ¿sabes? Porque esto no es un problema de una enfermedad. Em, todos tenemos mecanismos de defensa, todos tenemos estrategias de afrontamiento, todos los que estamos aquí. Algunos lo hacemos desde el cuerpo, otros lo hacemos desde conductas evitativas, otros lo hacemos desde la ira, desde la rabia. Entonces, ¿se pueden no tener mecanismos de defensa? No, no se puede porque todos tenemos miedo, todos nos sentimos inseguros. Ahora, que ese mecanismo de defensa, como en el caso de los trastornos alimentarios, se convierta en algo tan disfuncional que bloquee otras esferas de mi vida y me impida avanzar, entonces ya estamos hablando de un problema. Y eso sí que tiene remedio. Ahora, que en etapas de vulnerabilidad o de crisis mi manera o mi estrategia de afrontarlo sea desde el cuerpo, pues todos tenemos esas tendencias. Pero este concepto de curar creo que no nos ayuda a entender cuáles son las expectativas que debemos depositar en un tratamiento, por ejemplo. Todos tenemos mecanismos de defensa, con lo cual no podemos no tenerlos. Entonces yo creo que va más en esa línea. ¿Es para toda la vida? Pues para toda la vida es el miedo, para toda la vida es la inseguridad, para toda la vida es ahora, que es un bloqueo que me impida cambiar, que es un bloqueo que no me permita construir pareja, construir un proyecto. Eso sí que no tiene que ser así. Qué bonito lo cuentas y de verdad qué clarificador porque realmente lo que vienes a decir es, tenemos mecanismos de defensa como el sistema inmunitario, que si no lo tuviéramos, oye, pues no estaríamos bien, ¿no? Que es bueno tener ciertos mecanismos, pero atención a dónde van esos, ¿no? Atención a si tu mecanismo de defensa va a poder luego aprender de la gestión emocional o va a que te bloquees, a que vayas contra ti, a que dejes de comer, a que te aísles del mundo, ¿no? Y uno de ellos es la mala relación con la comida. Sí, Esto es lo que tú ves en tus pacientes, ¿no? En tus chicas.
Sí, y yo creo que al final el trastorno alimentario se convierte en una tentativa de solución frente a otros problemas más complejos. En la medida que tú acompañas a una persona a tener sensación de control ante esos problemas más complejos, esa tentativa de solución ya es solo una alternativa entre las muchísimas otras que hay, con lo cual ahí hay flexibilidad y hay la posibilidad de responder sin que tenga consecuencias para la salud eh, física y psicológica. Porque Edu, si yo te tuviera que preguntar a ti por un patrón que tú ves en tus pacientes, ¿qué hay detrás generalmente? O sea, por hacer un poco, por arrojar un poco de luz, ¿no? Y decir, ostras, o no hay un patrón similar. Hombre, siempre se puede hablar de patrones, pero siempre que se habla de patrones hay que cogerlo con Con pinzas. pinzas, me refiero, pues una mala relación con la madre o una autoexigencia, imagínate, ¿no? Patrones que digas, es que se suele repetir, pero efectivamente, lo cogemos con pinzas. Sí, bueno, yo creo que una de las cosas más habituales que yo creo que casi transversalmente hago en consulta con todas las personas que tienen un problema alimentario es el sufrimiento y la gestión del sufrimiento, y identificar y entender y comprender de dónde viene ese sufrimiento. Eso es algo transversal. Ahora, el origen del sufrimiento, pues el ser humano es que es infinito en ese sentido. A veces es desde experiencias muy traumáticas y muy dolorosas, y otras veces es desde un contexto que no me ha podido nutrir todo, dar todos los nutrientes psicoemocionales necesarios, ¿no? Entonces, la puerta de entrada es muy variable, pero lo que sí es un padecimiento y un sufrimiento que no sé gestionar, que a veces ni siquiera puedo reconocer. Además, vivimos en una etapa donde yo creo que lo más habitual en los pacientes es cuando llegan, te dicen no sé, y esa es la palabra más habitual. Entonces ahí hay un trabajo inicial de ayudar y acompañar a la persona que pueda integrar toda esa experiencia emocional, reconocerla, identificarla, y a partir de ahí ya entramos en un escenario de actuación de qué se puede hacer, ¿no? Pero el primer paso es ese. Y eso sí que es algo muy extendido y muy transversal a todas las personas que vienen a consulta con estos problemas. Joder, es que preguntaban por aquí oye, ¿la alta sensibilidad puede ser un patrón? O sea, ¿puede ser algo que responda, el ser una persona altamente sensible? Porque decías tú la gestión del sufrimiento. ¿Qué está pasando? Que estas personas cuando sienten dolor, los dolores de la vida, ¿no? Como decimos, dolores, pérdidas, decepciones, no gestionar cosas adecuadamente, cuando esto lo cometen en un sufrimiento es que no se les enquista. Pero eso es muy variable, porque no hablo de alta Vale. sensibilidad. No conozco mucho los estudios de correlación al respecto, pero te puedo poner un caso completamente contrario, que es una persona que, según su sentir, y no le está pasando nada, porque está completamente disociada. Entonces vamos a la otra esfera. Son personas que no pueden identificar ese sufrimiento. Y me acuerdo de una persona que me contaba una Pero vamos a serie de aclarar, el atrocidades. concepto disociado en psicología es persona que está desconectada Eso de su es. cuerpo y de sus emociones. Entonces te iba a poner un ejemplo para que lo entendieran, ¿no? Que esta persona me contaba una infancia con una serie de sucesos terroríficos, y realmente esta persona ni siquiera se le pasaba por la cabeza que, que eso pudiera tener un impacto psicológico, ¿no? Porque estaba completa, su manera de protegerse era alejarse de esos sentimientos. O sin ir más lejos, el ejemplo de la escafandra del caso que cuento en el libro es precisamente eso. Es una persona que su su descripción de la problemática es: no tengo ni idea de lo que me pasa. Y cuando fue avanzando las sesiones y fueron avanzando los dibujos que hacía, los dibujos empezaron a cobrar un color y una intensidad, y eso era, bueno, iba en paralelo de cómo ella iba conectando con determinados sucesos vitales que habían tenido una significación emocional muy intensa, y que ni siquiera sospechaba que eso había sido así, ¿no? Entonces, fíjate, no hablo de alta sensibilidad, sino que hablo de afrontamientos emocionales que implican un sufrimiento muy grande, pero no necesariamente desde una desregulación emocional, sino a veces desde una estabilidad que es un poco frágil. Y me llama mucho la atención el hecho de, porque hablando de esto, cuando hablamos de sensibilidad y sufrimiento, me llama mucho la atención el tema de que las personas tengan un trastorno de conducta alimentaria, pero no sean muy conscientes de por qué les está pasando, y luego el control tan grande que eso les da sobre su vida. ¿Sabes? Mm. De decir, bueno, yo ya que no puedo controlar otra cosa, controlo esto. Pero ahora seguiremos hablando. Yo te digo, ¿qué tipos hay de trastornos alimentarios para que nos podamos entender? O no hay tipos? Sí, sí, sí hay tipos, sí hay tipos. Aunque luego en la práctica clínica sea
menos relevante, ¿eh? Pero sí hay tipos y creo que es interesante estudiarlos. Porque tenemos gente que restringe la alimentación y lo que hace es un control muy rígido de alimentos prohibidos, de cantidades, entonces en esa restricción, en ese control se va generando como una especie de adicción donde cada vez las restricciones son mayores y las consecuencias a nivel nutricional, evidentemente, pues son mayores. Tenemos otros perfiles que a eso le unen una actividad compensatoria del tipo hacer mucho deporte, ¿eh? O tomar muchos test de estos que supuestamente reducen grasas, o en los casos más graves hablamos de laxantes. Entonces, bueno, pues en ese ecosistema restrictivo, al final la consecuencia es una pérdida de peso. Yo creo que ese es el perfil que más se conoce, pero hay muchísimos otros. Por ejemplo, están las personas que tienen una relación con la comida desde el atracón y entonces se dan unas comilonas tremendas con un dolor muy grande de estómago y algunas luego vomitan o lo compensan o no cenan y otras ni siquiera, con lo cual la consecuencia es el aumento de peso muy acelerado, problemas gástricos, etcétera, etcétera. Se van conociendo nuevos tipos y se hace una descripción clínica, por ejemplo, en los manuales internacionales de diagnóstico, como el TICA o como los atracones nocturnos de persona que en mitad de la noche se levanta, tiene un atracón y no lo recuerda. Entonces, hay mucha variabilidad, pero hay muchos puntos en común. Hay muchos puntos en común que tienen que ver precisamente con ir a la comida o a la imagen corporal desde una serie de problemas de origen psicoemocional, ¿no? Y a través de eso se gestiona, ¿no? Y déjame ponerte aquí una Me encanta. curiosidad que es muy No, me interesante. encanta porque mucha gente se va a ver reflejadísima, Claro, porque estás hablando de algo que podemos llegar al extremo, de claro, estar peligrando, que peligre tu vida, pero estamos hablando también de un comienzo de algo que no está muy bien y que es tu práctica habitual. claro, claro. En líneas generales, un factor de riesgo es en la dieta. Hacer dieta es un factor de riesgo. Es decir, ¡Wow! todo lo que tenga que ver con una alimentación basada en una dieta restrictiva, donde yo elimino grupos de alimentos, ya cabe pensar desde dónde los estoy eliminando. ¿Los estoy eliminando desde una parte que tenga que ver con la salud o lo estoy eliminando desde una cuestión estética y desde la necesidad de controlar por miedo a? Y ahí ya se abre un canal para que mi relación con la comida no esté basado en términos nutricionales o en términos centrados en lo que mi cuerpo necesita, sino en términos psicológicos, ¿no? En términos de controlar lo que estoy comiendo para evitar una situación que me genera miedo. Pero como esto es un trastorno muy permeable a los aspectos sociales, muchas veces se confunde o se cae en el falso mito que el que tiene un problema alimentario está preocupado de su cuerpo. Y realmente no siempre es así. Vemos muchos perfiles que no tienen una preocupación por estar más o menos grandes, sino que en la comida encuentran una gestión emocional, que es esto que se llama el hambre emocional, y empiezan a gestionar, por ejemplo, con atracones toda la ansiedad, o incluso en otras culturas, como puede ser la India, no hay un componente corporal, es decir, las personas de India que tienen un trastorno alimentario no están preocupadas por su imagen corporal. Esto es algo más de Occidente. Ahí lo que se ve es como esto es una estrategia que es muy coherente al escenario social al que pertenece la persona. Qué interesante porque claro, tú imagínate, hay una persona flaca que no tiene ningún problema con su estética, más o menos, pero que está teniendo este tipo de conductas, pasa muy desapercibido. Total, total. De hecho, Claro, María, el caso del libro, no tenía una preocupación aparente por su estética. este- vamos a hablar que estamos hablando con Eduardo Torres Teldrán, de cómo abordar los trastornos alimentarios, de este libro maravilloso y todo lo que nos está contando que a mí me está encantando. Edu, los signos de alarma. ¿Cuándo podemos decir, tengo un hijo, tengo un sobrino? Yo en mi caso, mis padres ni se habían dado cuenta, fue una amiga de mi madre que dijo, estoy viendo cosas raras en Ana. O sea, venía a comer a tu casa muchas veces y ahora la veo que está, esto no lo como que lleva muchas calorías, al medio por decir eso. Esto Ah, no lo como que lleva muchas calorías. Esto no, que no, hasta aquí y ya. Me acuerdo que había quedado con amigos, a lo mejor, en hacer, imagínate, un botello, ¿no? Con comida. Pues yo era capaz de, no bebía nada, claro,
y volví a mi casa para comer la comida de mi casa y volver con tal de no comer lo que había allí, porque a lo mejor eran grasas, o sea, a mí me dio una especie de mega conocimiento de qué lleva calorías, qué no lleva calorías, cuánta nutrición. Bueno, yo creo que me hice nutricionista a los 14 años en Sí, ese momento. sí. Pues me dio por esa obsesión y se dio cuenta una amiga de mi madre, porque mi madre me veía monísima. Y le dijo, yo no sé, pero yo veo a Ana, ha perdido peso, tal, la veo pero yo la veo, claro, yo sacaba todo sobresaliente, estaba monísima, pues mis padres estaban encantados de la vida. Yo estaba ahí cocinándome una gestión de mis hormonas con la comida de las buenas, ¿sabes? Mira, fíjate. Yo creo que al final muchas veces nos ayuda a entender que estos problemas alimentarios es como la palabra del cuerpo, ¿no? El cuerpo expresa lo que psicoemocionalmente o a través de comunicación no podemos expresar de otra forma, con lo cual lo condensa. Entonces, desde ahí señales de alarma podemos ver muchas. Es muy habitual precisamente cuando las personas empiezan a restringir muchos grupos de alimentos. En este caso suelen ser los hidratos y empiezan a no cenar hidratos, empiezan a eliminarlos, empiezan a generar miedo a determinados grupos de alimentos que son peligrosísimos y no por una cuestión de salud, sino por una cuestión meramente estética. Pero también podemos ver otras señales de alarma, que es esa preocupación sobre la imagen corporal, en el sentido de tardar mucho tiempo en elegir la ropa, tener una reactividad emocional muy grande cuando alguien sube una foto que no me gusta nada, o ya otros que son un poco más evidentes, que tienen que ver con pesarse mucho, que tiene que ver con usar una báscula y meterla en la habitación, que tiene que ver con de repente jugar mucho con la comida o cambios muy significativos de peso en poco tiempo o una actividad deportiva elevada, ¿no? Hay de muchos niveles, algunos son más susceptibles de ser vistos y reconocidos, otros pasan más inadvertidos, pero van en esa línea. Es lo que se me Yo me ocurre, sí. acuerdo que en esa época, me iba a la cama a las 10 de la noche o a las 9:30 para evitar cenar. Mm. ¿Sabes? O Claro. sea, yo Sí, decía, los para no... truquis, si es que los truquis, yo he visto unos truquis que son A mí brutales, nadie me para obligaba ti, a la cenar. Yo era comida. un tema de para qué me voy a exponer a cenar. Así que yo, como no quiero comer, me voy a la cama y me acuesto. ¿Qué pasa? Que mi metabolismo se empezó a ralentizar mucho y yo tenía mucho frío. Mm. Porque ingería poco. Entonces tenía frío. Entonces tenía muchas ganas de estar en la cama prontito. Estaba como más cansada. Fíjate todo el temazo, ¿eh? Me Mira, preguntan Ana, por... déjame comentarte una curiosidad con eso. Dime. Hay algunos autores que en investigación, yo no estoy muy de acuerdo, están tratando de demostrar que los temas alimentarios en realidad son problemas térmicos, que el sistema de regulación de temperatura del cuerpo está averiado y eso lo que genera es un trastorno alimentario, particularmente en aquellas personas que tienen un perfil restrictivo con actividad deportiva elevada. Y su premisa es que si a estas personas se le da calor durante las comidas, la recuperación es total. Eh, Se ha probado con animales, se ha probado con ratas, se intentó meter en el hospital de San Pau con unas chaquetas que daban calor, con unos resultados que no fueron muy buenos, pero que es un debate que está abierto para que la gente sepa también ese componente o ese sustrato biológico en la parte de los trastornos alimentarios, que también es interesante. Qué bueno, gracias por hacer este apunte maravilloso. Aquí hay una persona que nos pregunta, sí, porque es una persona que imagino que hay mucha gente aquí interesada, o bien porque tiene algo, o bien porque lo ha visto, o bien que nos va a ver después, pero alguien preguntaba, ¿qué opinas del protocolo que se utiliza en los hospitales de no informarle a los padres de en qué consiste el tratamiento? Mira, yo tengo una opinión aquí en términos generales y en una opinión personal. Uno de los grandes problemas que tienen las instituciones públicas es que están sobrepasadas y a pesar de contar con grandes profesionales, su margen de actuación se ve muy limitado por la naturaleza del recurso asistencial que está desbordado. Entonces, a menudo las intervenciones que hacen desde estos recursos públicos y hospitalarios se centran mucho en el síntoma. Y al centrarse en el síntoma, a la familia se le acompaña simplemente a la gestión sintomatológica. ¿Qué hacer ante el atracón? ¿Qué hacer si vomita? ¿Qué hacer si no come? Y muchas veces eso contribuye a que la familia y la persona se ponga en modo enfermedad.
y no ayuda a ver todas esas cosas que hay detrás, más allá del síntoma y que están en la base del problema, ¿no? Entonces, hay recursos asistenciales públicos como el Hospital Santa Cristina, que es el de referencia en la Comunidad de Madrid, que sí que trabajan desde un enfoque que va más allá del síntoma y dan recursos interesantes a las familias para poder trabajar con terapias multifamiliares. Y creo que eso sí es interesante. ¿Cuál suele ser el peligro de los ingresos o de esas terapias grupales familiares? Que muchas veces el hospital se pone en una posición de decirle a los padres lo que tienen que hacer y hacen como una auditoría donde los padres se sienten señalados y se sienten de alguna forma culpabilizados por creer o asociar que no están haciendo bien las cosas y eso hace que haya un problema. Pero creo que esas intervenciones responden más a la naturaleza del recurso, a la realidad. La familia no crea trastorno alimentario y el trastorno alimentario no es resultado de un mal hacer necesariamente. Si acaso hay que pensar que la familia es parte de la solución y hay que acompañarle con recursos que no solo sea el manejo de la sintomatología, sino que sea también entender qué es lo que hay detrás, porque eso le va a ayudar a generar una alianza con su hija en contra del trastorno. ¿Cómo me alegro que digas esta? ¿Cuánta culpa quita? ¿Cuánta culpa quita de todo lo que vemos, oímos? Y también cuánta responsabilidad arroja para que la familia sea parte de la solución, ¿no? Parte de la ayuda, parte de la educación, parte del tratamiento. Esto es increíble. Tú, claro, como psicoterapeuta sistémico, que es maravillosa la terapia sistémica porque engloba el sistema, me imagino que cuando trabajas un poco también con todos, ¿no? O con quien puedas. Si son menores de edad, a 100% el encuadre implica a la familia. Si son mayores de edad, ya responde más a la estrategia clínica que tú vayas a seguir. Pero siempre pienso que abrir la terapia al entorno, no solo a la familia, a la pareja, a los amigos, creo que hace o acelera mucho el proceso y creo que es esta idea de generar una comunidad terapéutica donde nos podamos alinear para ayudar a la persona que padece este problema. Y eso suele traer buenos resultados en terapia. Qué bueno, Edu. La verdad es que yo te iba a preguntar también, dentro de todo esto, cuando hablamos de si qué hacemos, ¿vale? ¿Qué hacer si sospechamos que alguien tiene TCA, trastorno de conducta alimentaria? ¿O qué hacer? Imagínate como esta amiga de mi madre, o yo imagínate que veo a una amiga de mi hija en casa, o mi hija me dice que una amiga suya en el cole está tirando la comida, o bueno, ya vemos un índice de bajo peso en el colegio, o tu propio hijo. ¿Qué hacemos? Creo que hay algunas medidas que implican a expertos. Yo lo primero que haría es llevar a un médico de cabecera para hacer un análisis de cómo está el organismo y ver si el organismo está deteriorado. A partir de ahí, consultar a los recursos especializados a nivel psicológico, centros profesionales que puedan echar un cable. Y luego hay otra cosa que tiene que ver con ya nosotros como familia, que creo que se centra más en qué no debo hacer. Y todo lo que sea una lucha en la familia para que la chica coma o la chica deje de vomitar, acaba trayendo efectos adversos. Con lo cual creo que ayuda mucho esto que en el capítulo María Bustamante habla de cuando en una familia se cuela una invitada indeseada, ¿no? Una invitada indeseada que es la enfermedad y que es interesante entenderlo así. Es como si de alguna forma hubiera aparecido un demonio que ha invadido el cuerpo de mi hija y que de alguna forma tengo que saber diferenciar dónde empieza el demonio y dónde empieza mi hija para no acabar haciendo cosas que unan al demonio y a mi hija, ¿no? Entonces, hay un problema con la alimentación, activar todos los recursos que hagan falta y mientras tratar de generar una alianza con mi hija en contra del trastorno y si estoy enfadado, saber que estoy enfadado con el trastorno y no con mi hijo. Creo que eso es una medida de cuidado familiar que ayuda a que las familias se organicen o se autorregulen desde una alianza con sus hijos y desde una premisa que es el cuidado por encima de todo, más que pulsos, luchas y todo eso que suele ser contraproducente. Pues qué interesante lo que nos dices, es decir, luchar no, vamos a intentar ir de la mano y vamos a intentar acercarnos a esa preocupación. Yo te iba a preguntar, me imagino que es una pregunta muy genérica, pero si nos puedes dar algo de luz de cómo es el abordaje terapéutico, porque ya nos has dicho que esto de tratarlo como una enfermedad y empezar a establecer quizás de entrada, a lo mejor cosas más conductuales, no sé si es lo que más beneficia o lo que podemos hacer es el abordaje emocional, es decir, ¿cómo son los buenos abordajes para los tratamientos de éxito en la conducta alimentaria?
Ana, los buenos abordajes son los que no renuncian a nada, es decir, lo conductual es imprescindible y lo que está detrás es imprescindible, con lo cual el buen abordaje es el que no renuncia a nada, es el que se adapta a la realidad del paciente, con lo cual aquellos profesionales que tratan de encorsetar a los pacientes en su modelo acaban teniendo peores resultados que aquellos que saben que no hay un modelo que funcione al 100% y que tienen que adecuarse a la realidad psicosocial del paciente. Lo que sí sabemos que funciona es la especialización. Es imprescindible especialización, es imprescindible para manejar la realidad tan compleja de este trastorno. Sabemos que funciona la intensidad, es decir, que en el encuadre clínico que tú vas a hacer con estas personas debes adecuar la intensidad terapéutica en base a la gravedad del caso. Muchas veces pecamos de ver a los pacientes una vez por semana y a veces necesitan venir dos. Otra cosa que debemos adecuar son los recursos asistenciales, porque en esa intensidad a veces tenemos que combinar recursos del tipo nutricionista, endocrino, médico y generar una red multidisciplinar. Yo creo que la psicología es solo una pata de un proceso de recuperación que implica otras disciplinas que tienen que trabajar coordinados. Con lo cual, es un factor de protección o es un factor de éxito terapéutico que una persona que tiene un trastorno alimentario vaya a un especialista que tiene una comunidad terapéutica conformada por psiquiatra, nutricionista, entrenador personal, incluso endocrino, lo que sea necesario. Eso es clave, es fundamental. Y muchas veces los psicólogos caemos en el error de prescribir psicoterapia siempre. Y hay veces en estos trastornos que hay determinadas fases donde la psicoterapia es más un problema porque el paciente necesita una renutrición o porque el paciente necesita pasar primero por otro profesional. Con lo cual, por eso es tan importante la coordinación y el encuadre y la intensidad. Esas son las claves. Pues gracias, no te puedo más que decirte gracias. Antes de terminar, me gustaría preguntarte, porque me ha gustado mucho en tu libro que tienes un aspecto, igual tenía que haberlo preguntado un poquito antes, porque luego vamos a acabar con la última pregunta que quería, que es, como digo yo, pautas de buena conducta, ¿no? Como buena conducta. Pero vamos a hablar un poco de los mitos y la realidad que hay, ¿no? Aquí contabas algunos, pues yo qué sé, te hablabas, mito, los trastornos alimentarios no son enfermedades graves, ¿no? Y hablabas, oye, pues la realidad. Hay muchos, tienes varios puestos, vamos a sacar uno que sea uno de los más frecuentes. Otro mito, los trastornos alimentarios solo tienen que ver con la comida y la alimentación. Otro mito, que nos dice Eduardo en Ojo, el Ana, libro. déjame hacer aquí una aclaración. El libro tiene una parte que si tú te metes accedes a un contenido digital donde pone el índice con todos los autores que han participado. Estás hablando de un capítulo que ha escrito la maravillosa Laura Vale, Rodríguez Mondragón sobre estigma y que yo te puedo hablar porque nos hemos coordinado en la publicación, pero es claro. importante que te sepa que Laura es, bueno, es una especialista en trastornos alimentarios y en estigma con trastornos alimentarios, con lo cual era la persona adecuada para hablar de todos estos mitos que estamos o entramos ahora a comentar. Vale, pues gracias por tu generosidad. Le hacemos un reconocimiento. ¿Cómo se llama? ¿Laura? Laura Rodríguez Mondragón. A Laura Rodríguez Mondragón, que la mencionaré en el texto del... Pero bueno, yo lo voy a comentar si quieres por encima, para que la gente sepa Claro, los claro. mitos que hay. Dices, los trastornos alimentarios no son enfermedades graves. Otro, los trastornos alimentarios solo tienen que ver con la comida y la alimentación. Otro mito, los trastornos alimentarios son enfermedades de niñas y de mujeres. Otro mito, los trastornos alimentarios solo se desarrollan en la adolescencia. Ya hemos visto que no. Otro, puedes saber si una persona tiene un trastorno alimentario solo con mirarla. Y otro mito, los trastornos alimentarios son causados por los medios de comunicación. Aquí tenemos los 6 mitos, los 7, espera que hay 8. Los trastornos alimentarios son el resultado de familias disfuncionales, ya hemos visto que no. La recuperación de los trastornos alimentarios es rara. Vale, ¿cuál quieres comentar? La de los chicos, que no hemos hablado nada. Venga, eso Porque es. creo Qué que fíjate que estamos hablando en importante, femenino. qué Eh, importante. Estamos hablando en femenino. Y tiene sentido porque al final algunas estadísticas hablan del 80-90 en mujeres frente a hombres. Pero en hombres está habiendo una transformación en los últimos años. Si históricamente hablábamos del perfil que se describía como anorexia inversa, en tanto hombres que querían cambiar su alimentación para hincharse,
Hoy estamos viendo que poco a poco eso va evolucionando y cada vez los hombres se muestran más preocupados por la comida de manera similar a las mujeres y cada vez se preocupan más por la imagen corporal con un perfil que si en las mujeres antiguamente eran las modelos delgadas, en los hombres ahora se asemeja a estar en forma, a hacer A CrossFit, la vigorexia, ¿no? A a la esta... eso es. Entonces, en el libro participan dos especialistas en varones, uno es Robin Rica y otro es Emilio, que nos hablan un poco de cómo nos estamos encontrando todos estos trastornos que históricamente afectaban a mujeres en varones y cómo su manifestación tiene algunas diferencias que son interesantes a la hora de trabajar con ellos, ¿no? Porque muchas veces no se identifican, no se reconocen, no hay conciencia del problema. Bueno, qué interesante hablar de los chicos y la conducta suele ser muy similar, ¿no, Edu? Sí, sí, de restricción alimentaria o, bueno, al final una relación con la comida basada en aspectos psicológicos y no en nutricionales. De nutricionales. Y diríamos que todo lo que hemos dicho, hablando en femenino, puede aplicarse, ¿no? Al Sí, ámbito masculino. sí, 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 sí. La estética, las redes, las modas, la relación el sufrimiento, toda esta parte. Lo mismo. Es verdad que con los años ha habido un aumento, sobre todo quizás la única variable que has comentado que es muy buena es que tienden a más el cuerpo de tipo gimnasio, ¿no? Más musculado, vigoréxico, crossfit, que es la parte que a lo mejor en algunas chicas no se meten tanto en el deporte porque tienen, controlan más lo que es el no comer, ¿no? La conducta restrictiva. Sí, porque el ideal al final social en la mujer suele ser la delgadez, en el hombre no necesariamente la delgadez, sino que es precisamente el estar en forma. ¿Qué de luz nos has arrojado hoy? La última pregunta, Edu, antes de preguntar también cómo encontrarte, dónde estás, qué haces, entonces, es pautas que nos puedas dar algunos tips saludables, recomendables para mí, para mis hijos, para las personas que tengan esto, para las personas que lo hayan pasado, para prevenir. Pues mira, empiezo por uno mismo y luego para la familia. Por uno mismo yo creo que una de las cosas que yo creo que es fundamental es esto de la autorreflexividad, de poder pensarme y poder analizar desde dónde estoy yendo a la comida o desde dónde me miro al espejo, qué estoy buscando, porque yo creo que aumentar esa conciencia me puede ayudar. Muchas veces, por ejemplo, tenemos un mal día y de repente nos sorprendemos mirándonos al espejo y al final eso contamina mucho la mirada que tenemos sobre nuestro físico y tratamos de resolver ese mal día. Bueno, me voy a poner a régimen, ¿no? Identificar esos mensajes, identificar cómo sintetizamos mucho de nuestro sentir en el control con la alimentación y plantearnos desde dónde estamos haciendo las cosas, desde dónde voy al gimnasio, desde dónde estoy restringiendo este alimento, desde dónde, para poder identificar si hay algunas conductas que me preocupan, ¿no? Y también incluso poder ser consciente de cuántas horas invierto en pensar sobre mi imagen corporal o cuántas horas invierto en pensar en lo que estoy comiendo, no debo comer, qué calorías, etcétera, etcétera. Yo creo que eso es algo que a nivel individual recomiendo hacer. Y luego a nivel familiar, creo que es interesante cuidar mucho las conversaciones que se hacen sobre comer, las conversaciones que se hacen sobre el cuerpo, especialmente en las mujeres. Creo que es especialmente importante ver dentro de la familia, en la mesa, durante la mesa, qué tipo de conversaciones se están teniendo y qué tipo de pautas se están dando, recomendaciones de tipo más delgada, más guapa, más vestido. Bueno, esas cosas son importantes. Y creo que es importante aquí también como familia qué estamos proyectando en la comida, porque muchas veces en la comida proyectamos en la mesa todas las discusiones y en la mesa se organiza una bronca tremenda o a través de la comida se da esta situación de empezar a rechazar, pues tú no me voy a comer esto porque lo has hecho tú. Bueno, pues tratar de cuidar o hacer una higienización del espacio de la comida, de la mesa, donde haya conversaciones agradables y donde los conflictos los podamos llevar a otros escenarios y solucionarlos en diada, no todos en conjunto. Creo que son algunas recomendaciones básicas y que si identificamos cambios significativos en alguno de los miembros de la familia o empezamos a sospechar, poder hablar con esa persona desde el cuidado y la preocupación y no desde la acusación y desde la imposición. Porque todo eso ayuda a generar relaciones donde sea más fácil hablar y verbalizar estos conflictos. Qué bueno y cuánto se ve el discutir en la mesa a lo bestia.
el no darte cuenta ni de lo que has comido o comer en un estado de ansiedad tremendo porque estás hablando de algo muy incómodo. Esto lo veo yo en y además que se te graba en el cerebro el comilona y decir, ¡ay! Mañana no como nada, porque ya la báscula ya no me vale nada. O sea, es decir, es como, por Dios, haz la digestión y disfruta de la comida. Ya estás martirizándote para mañana y es que eso se te queda aquí, ¿sabes? Es como si fuera un pecado haber comido. Y es lo que tú dices, cuántas cosas, a veces incluso a nivel inconsciente o heredadas de familias en familias en familias, derivan en esto, en una relación tóxica con la comida sin que realmente inicialmente hubiera algún sufrimiento más oculto, sino que es un patrón, ¿no? Como dices, tú tengo el órgano del pulmón débil, en cuanto cojo frío me va el pulmón. Pues a lo mejor tengo la relación con la comida un poco con pinzas y en cuanto tengo un sufrimiento, ahí va, ¿no? Sí, Es muy... en ese sentido hay factores de riesgo familiares que son muy evidentes. Las discusiones en la comida, las familias, todas las familias haciendo dieta como familia, Sí. todo ese tipo de cosas son factores de riesgo que no causas, ¿eh? Es importante aclarar esto. No estamos hablando de que la familia genere TCA, son factores de riesgo. No necesariamente por hacer eso va a aparecer un trastorno alimentario, pero sí es un escenario donde es más probable o hay un riesgo a que aparezca. Entonces son cosas que debemos cuidar como familia. Y yo veo también un poco, te pregunto a ti como experto, también veo en estas personas a veces, no en consulta, hablo de observación social, veo gordofobia, es decir, veo una asimilación de que las personas con obesidad ya las atribuyen a dejadez, persona, o sea, como un poco como de rechazo. Y a mí me impacta, digo, pero ¿y esto de dónde viene? Sí, pero esto es como cuando íbamos al colegio y buscábamos en los grupos la pertenencia y al que no se adaptaba empezábamos a meternos porque llevaba gafas. Pues los adultos no somos tan distintos, ¿sabes? En un intento de reafirmarnos, cogemos lo que no es como nosotros o lo que no es el ideal y empezamos a estigmatizarlo, a generar un discurso crítico y la obesidad, pues en estos tiempos centrados en salud, en este concepto tan capitalizado como la salud, el obeso es un dejado, es un enfermo y que tiene muchos problemas, pero falta mucha formación sobre macrocomponentes, sobre estilos de cuerpo y que eso pues no interesa tanto. Que, bueno, buenísimo. Edu, ha sido maravilloso tu charla, tu exposición clara, cercana, humana. Todas las personas que nos vean ahora y muchas más que nos van a ver después, porque estoy segura que esto se va a ver mucho, porque es un tema que interesa mucho, que se puedan poner en contacto contigo. ¿Cómo podemos encontrarte? ¿Cómo, qué haces qué haces terapia, cursos, experto, máster sistémica? Dinos cómo puedes ponerte a nuestra disposición. Bueno, pues es fácil encontrarme porque estoy en las redes. Entonces, o bien en las redes de Grupo UDICAP, que Grupo es el centro DICAT. que yo dirijo, ahí pueden encontrar todas las actividades que hacemos, pero también colaboro con muchísimos compañeros de Psicólogos Pozuelo, de Instituto Centa, y llevamos a cabo muchísimas iniciativas, tanto para psicólogos y psicólogas como para personas que están interesadas en hacer bueno, pues, tratamientos o actividades preventivas. Entonces, desde la editorial Sentir también, que colaboro, que hay un montón de recursos para familiares y también para personas que están interesadas en entender de psicología, pues ahí me van a encontrar. Pero básicamente mi centro, Grupo UDICAP, es donde sintetizo todo, con lo cual en las redes de Grupo UDICAP, en la web, en mi mail, ahí me van a poder localizar. Pues maravilloso, te están diciendo cosas preciosas, muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias. Es decir, podéis contactar con Eduardo Torres Teldrán a través de Grupo UDICAP, que he puesto aquí el perfil, lo voy a poner todo redactado cuando suba el vídeo, va a quedar también en YouTube. Y nada más darte las gracias. Mira, ¿dónde podemos encontrar el libro? En Edu, las yo lo he grandes comprado en Amazon. plataformas, sí, en las grandes plataformas, en Amazon, el Corte Inglés, la Casa del Libro. Yo lo he comprado en Amazon. Y luego toda la gente que se está uniendo ahora, que se acaba de unir, porque he visto a perfiles de compañeros de redes súper buenos, he visto a Héctor Farma, he visto a Luis Miguel psicólogo, he visto a Miguel psiquiatra, es decir, todos los perfiles, os animo a que entrevistéis a Edu porque es una maravilla, un gran experto en estos temas, en conducta alimentaria, en terapia sistémica también del sistema y un gran compañero, un gran psicoterapeuta y un gran investigador profesional. Yo te voy a dar las gracias, Edu. Ya sabes que te admiro, que te tengo mucho cariño, que me tranquiliza mucho tener compañeros tan buenos como tú cerca y que nos vemos muy pronto. No sé Gracias a si ti.
Ana, muchas gracias por invitarme a esta comunidad tuya. Estoy muy contento porque además todas estas iniciativas, a mí la idea de comunidad cada vez me gusta más, aunar esfuerzos, educar, participar de este tipo de foros donde la gente pueda intervenir. Es una actividad súper necesaria, nutritiva y de la que estoy encantado de estar. O sea que muchas gracias a ti por invitarme. Pues nada, espero que sea la primera de varias que podamos tener. Un abrazo muy grande y pues aquí tenéis a Eduardo Torres Beltrán, su libro y todo su perfil, que os lo voy a poner ahora. Chao, Edu. Gracias. Chao, hasta luego. Como es mi compañero Eduardo Torres Celdrán, autor de Cómo abordar los trastornos alimentarios, hablando de la persona con la escafandra, un libro precioso, lo recomiendo. Recomiendo a todas las personas de redes sociales que tenéis cuentas divulgativas que le entrevistéis porque es oro puro, es científico, cercano, profesional. Yo, vamos, no le puedo querer más y le admiro mucho. Y a todos vosotros, pues eso, que espero que este directo arroje mucha luz sobre todo el camino que estamos avanzando y todo el camino que queda en nuestra relación con la alimentación, que podamos tener cada día más salud emocional sin culpa, pero sí con conciencia. Un beso a todos, 22 de diciembre, feliz Navidad, que tengáis unas Navidades estupendas, prontito nos vemos con más. Adiós.